2 anys de l'1 d'octubre. Senyor Ramon Grosfoguel, bona nit. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que volia acompañarnos aquesta nit al Fax. Hablábamos de la organización de la gente, ¿no? De las urnas, de cómo se escondieron, cómo llegaron, el recuento de papeletas. ¿Qué significó el 1 de octubre? El 1 de octubre... Sociológicamente hablando, usted que es profesor de Sociología de la Universidad de Berkeley. Claro. El 1 de octubre, yo he escrito sobre eso, yo lo describo como un pachacuti, que es un concepto de los quechuas en América Latina, que cuando el concepto de pachacuti habla de un momento de vuelco, algo que sucede en una situación que nadie se esperaba, que irrumpe casi como de la nada. De momento pasa algo que transforma toda la subjetividad de la gente que participa en eso, donde ya nadie está donde estaba el 30 de septiembre. Ya la gente pasó en el chip mental a otro nivel, a otro plano, porque ahí se confrontaron con la caída de varios mitos. El mito de una transición democrática en España, que sabemos que no es otra cosa que la continuidad y la impunidad del franquismo, y al día de hoy lo seguimos viendo, cómo se comportan esas cortes de manera tan dictatorial y tan arbitraria, inventándose y fabricando casos a activistas catalanes y teniendo en la cárcel a gente que lo único que hizo fue una consulta democrática con su pueblo, y ya con eso suficiente para acusarlos de terrorismo, para acusarlos de violencia, para acusarlos de todo lo que hace el Estado español. El terrorismo aquí viene de un Estado que practica terrorismo de Estado. Este pachacuti, ha dicho, ¿no?, que es diu, ¿hubiese sido posible sin la organización de la gente como hemos visto? Este 1 de octubre, si no hubiese estado la gente, más allá de los partidos, ¿hubiese sido posible? Yo creo que no era posible. Yo creo que la gente, la autoorganización de la gente fue vital y fundamental. Es cierto que había de alguna manera un apoyo institucional a las actividades de la gente, pero no hay duda de que sin la autoorganización de la gente, un gobierno no tiene las condiciones para poderlo hacer así en una situación casi de estado de sitio. ¿Qué queda del 1 de octubre? Queda del 1 de octubre la transformación en la subjetividad de la gente. La gente ya no se cree el cuento de la España democrática, y la gente no se cree tampoco el cuento de la Europa de los derechos humanos y los derechos civiles. Es decir, hay una transformación en la gente donde ya no hay vuelta atrás, y lo que queda es, creo yo, la voluntad de un pueblo de continuar luchando por su soberanía y por el derecho a la autodeterminación. Eso es lo que ha quedado de ahí. Y lo importante es que ese antes y después ha hecho que se construya toda una población que antes no eran soberanistas, que a partir del 1 de octubre son consecuentemente soberanistas. Es decir, al 30 de septiembre habían cientos de miles de catalanes que no eran soberanistas. Es la experiencia del 1 y el 3 de octubre la que genera ese pachacute, ese vuelco que transforma la subjetividad de cientos de miles de catalanes en una dirección soberanista por el derecho a la autodeterminación, y por tanto es un antes y después en la historia de Cataluña. Viendo las consecuencias que tuvo, gente en el exilio, gente en la cárcel, como usted ahora apuntaba, a los que se les acusa de delitos muy graves, con penas muy altas, ¿cree que sería posible otra vez realizar un 1 de octubre como el que se hizo? Yo creo que la autoorganización del pueblo siempre hace posible muchas cosas. Yo creo que la autoorganización del pueblo catalán en un futuro podría volverlo a hacer. Yo ¿Pero quién lo lidera? No lo dudo. ¿Quién tiene que liderarlo? Yo creo que hay un problema ahora mismo, y el problema es, aquí hace una semana, Albano Dante Fachín hizo una invitación a todos los partidos políticos soberanistas a hacer un frente unido. Bien, toda esta semana se hace un intento de parte de Albano de establecer esos puentes para intentar ir juntos
de cara a una situación de emergencia nacional como la que vive Cataluña para las elecciones de noviembre. Y fíjate que en ese momento lo que España y los partidos de España están todos unidos contra Cataluña. Es decir, esta idea de que existe una izquierda española en Cataluña colapsa. El PSOE es extrema derecha en Cataluña. El PSOE no es un partido de izquierda frente a Cataluña. Que el PSOE es extrema derecha? Yo digo que el PSOE es extrema derecha porque tiene la misma plataforma de aplicación de la 155, de la represión. Miren esta semana los arrestos arbitrarios que se han hecho aquí. Por tanto, pensar y vivir bajo la ilusión de que aquí se puede pactar con el PSOE porque el PSOE va a hacer una política diferente a la extrema derecha española me parece de una ingenuidad increíble. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues yo creo que es un momento donde el pueblo catalán tiene que de alguna manera tirar para adelante en términos de desobediencia civil. Yo creo que la desobediencia civil es la respuesta a el impasse en que estamos porque lo que ha ocurrido es que esa propuesta de unidad de cara a una emergencia nacional, a las elecciones, pues fíjense que esas elecciones la convoca ¿quién? La monarquía española. El elefante en el Congreso, no sé si esa expresión se usa por aquí, pero el elefante en el Congreso era el caso catalán. Todo lo de Podemos y PSOE era una cortina de humo para no tener que decir Sánchez, mira, no voy a ir, voy a volver a llamar a elecciones porque no quiero depender de votos catalanes. Eso es lo que estaba ahí silenciado y nadie hablaba. Mientras tanto, la pelea con Podemos era como una cortina de humo, cuando realmente las directrices de los poderes fácticos de este país era claramente de volver a convocar elecciones porque no quieren una situación donde el voto catalán tenga algún peso en la política del Estado españolista. Entonces, lo que me sorprende es que fíjate que todos los partidos españoles, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, están todos por la 155. Hasta Pablo Iglesias lo ha dicho públicamente, de que está de acuerdo con implementar una 155 siempre y cuando vaya a gobierno. En un tuit, luego lo matizó. Bueno, vamos a ver. Sí, ¿Cuál es el verdadero Pablo Iglesias? ¿El del Twitter o el que va al Congreso a decir, señor Sánchez, cuente conmigo y el caso catalán yo me lo cargo con tal de tocar poder? ¿Cuál es el verdadero Pablo Iglesias? Pues entonces, sociológicamente hablando, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que yo estoy planteando es que lamentablemente se está perdiendo una oportunidad porque según todos ellos están juntos contra Cataluña, los partidos soberanistas aquí no van juntos contra el Estado español, van todos divididos. Cada cual en su chiringuito. No es un momento de chiringuito, es un momento de cada uno trabajar juntos por un frente unitario como el que propuso hace una semana atrás Albano Dante Fachín. ¿Y a qué atribuye que vayan por separado? Ellos tienen sus motivos. Claro, entiendo, pero ¿no? hay unos puntos en común con los cuales se puede hacer un frente común frente a un Estado que está violando los derechos del pueblo catalán, desde todo punto de vista. Un Estado que se está comportando de una manera arbitraria, represiva, y frente a una situación de emergencia nacional como esa, toca unirse y toca echar a un lado los egos y los pequeños chiringuitos y tratar de ir en un frente común. Lamentablemente, esa oportunidad se ha perdido porque cada uno va por su lado. De hecho, escuché hace un momento a la representante de la CUP aquí y está repitiendo lo mismo que en las elecciones pasadas planteaba el Front Republicano, pero ellos dicen vamos solos, no vamos en alianza con nadie. Entonces me parece lo mismo Juncker, lo mismo Esquerra, ninguno ha querido dar el paso que requiere, creo yo, el momento histórico del pueblo catalán. En este momento toca al pueblo catalán no seguir esperando porque ese liderato político haga algo por su pueblo. Toca al pueblo catalán organizarse, autoorganizarse desde abajo y comenzar una lucha de desobediencia civil en las próximas semanas. Ahora vamos a ir a esto. Antes quiero que... Señor Ramón Grosfogel, usted hablaba ahora hace un rato de desobediencia civil. ¿El 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil? Sí, el 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil pacífico. La desobediencia civil
siempre es un método de lucha pacífica. Sin embargo, a pesar de los métodos pacíficos que ha usado el movimiento soberanista catalán, ya hemos visto cómo el Estado español ha intentado criminalizar cada cosa que hacen y dar una imagen al mundo y a la opinión pública en general de catalanismo igual a terrorismo. Y eso es lo que están intentando hacer, preparándose, creo yo, para la posibilidad de las cosas que pueden ocurrir en el mes de octubre. Por ejemplo, cuando vengan las sentencias, muy probablemente el pueblo catalán se lanzará a protestar esa sentencia, etcétera, y están creando una opinión pública ya creando la imagen de que la lucha por la soberanía de Cataluña o la lucha por la excarcelación de los presos políticos es una lucha violenta, terrorista y cosas por el estilo. Y eso es una manera de criminalizar un movimiento político que es pacífico. Ante esa emergencia nacional, requiere de un liderato que esté a la altura del momento y busque la manera de hacer frente unido del pueblo catalán frente a ese Estado que está haciendo cosas arbitrarias muy serias todos los días. Lamentablemente, eso no está pasando. Y creo yo que la respuesta va a venir de abajo. Es decir, la gente va a desbordar a los partidos, va a desbordar las peleitas de chiringuitos que hemos visto en los últimos meses. Todo eso va a quedar desbordado en el momento que el pueblo catalán se lance a la calle a hacer actos de desobediencia civil. La desobediencia civil la hemos visto con Martin Luther King, la hemos visto con Gandhi, la hemos visto en muchas partes del mundo y es un método de no violencia, métodos no violentos, pacíficos de lucha política ante una situación de impas donde tiene la arbitrariedad de estados imperiales violando de manera descarada los derechos de un pueblo. ¿Es necesario que para que esta desobediencia civil prospere el apoyo de los países de la Unión Europea? El tema de la desobediencia civil es una cosa que se organiza desde abajo, donde yo no creo, hasta ahora mucha gente aquí del pueblo catalán ha estado como a la espera durante casi 2 años ya de alguna manera instrucciones del liderato político catalán sobre cómo proceder ante la crisis en que estamos. Yo digo que hay que ya dejar de esperar por instrucciones. Ya hemos visto claramente cómo la monarquía española convoca unas elecciones y ahora lo que vamos a tener es cada cual en su chiringuito peleándose unos a otros en el medio de una situación de emergencia nacional y toca al pueblo catalán hacer lo que tiene que hacer en relación a la situación en que está. No esperar por un mandato ni de un líder, ni de un grupo de líderes, ni de otro país. Yo creo que toca al pueblo catalán, o sea, los negros americanos no pidieron apoyo de otros países para hacer desobediencia civil ante un caso de violencia, de arbitrariedad del poder político. Gandhi nunca pidió apoyo de otro país para hacer los actos de desobediencia civil. Y de la misma manera el pueblo catalán no tiene por qué pedir permiso para hacer una lucha con dignidad, pacífica, pero que haga ingobernable Cataluña hasta que los presos salgan libremente a la calle, número 1, y hasta que se reconozca el derecho de autodeterminación del pueblo. Esas son 2 demandas centrales que si no se abordan en este momento con seriedad, lo que va a venir es un camión muy pesado que le va a pasar por encima al pueblo catalán. Y eso se llama el Estado imperial español. Pero para que todo esto que usted dice suceda, hay que estar muchos años, entiendo, ¿no? Digamos, esto no va a pasar de hoy para mañana, viendo cómo están las cosas, digamos, y las consecuencias que tiene, que ha traído todo. Vamos a ver, el tema de la autoorganización de un pueblo no es una cosa que se improvisa, usted tiene razón, pero yo creo que aquí ha habido personas y grupos que están ya desde hace rato intentando organizarse políticamente de cara al reto que ha puesto el Estado español aquí y por tanto creo que eso es algo muy factible. Es decir, las movilizaciones que se han hecho en los últimos años son una experiencia de autoorganización de un pueblo que no es improvisada, es una cosa que ya lleva muchos años haciéndose y que lo que toca en este momento histórico es pasar a ya de una vez y por todas a la desobediencia civil. ¿Tiene que haber desobediencia institucional también?
necesariamente, creo yo, los partidos y grupos que apoyen el movimiento soberanista del pueblo catalán tienen la responsabilidad de no solamente buscar la unidad en un momento de emergencia nacional, como he dicho ya, sino la responsabilidad también de solidarizarse con ese movimiento que nace de la sociedad civil catalana. A usted le he leído algunas cosas, por ejemplo, que hay que paralizar las ciudades. Bueno, ¿Cómo se hace yo eso? creo que el tema de la desobediencia civil plantea de alguna manera organizarse para interrumpir el funcionamiento normal de ciudades. Es decir, eso es un clásico de los movimientos de desobediencia civil. Ante una ley injusta, los pueblos tienen el derecho de organizarse y luchar contra esa ley injusta. Y por tanto, en el caso catalán, que tenemos no una, varias leyes muy injustas implementándose aquí, toca al pueblo catalán organizarse y paralizar ciudades. Eso no hay ninguna ciencia para eso. O sea, hay lugares lugares neurálgicos del funcionamiento de una ciudad donde un movimiento de desobediencia civil se vio en la India, se vio en los Estados Unidos, se ha visto en diferentes lugares del mundo, se organiza ¿Lo que hemos visto en Hong Kong? Lo hemos eso? visto en Hong Kong, y fíjense que en Hong Kong muchos países lo apoyan, incluyendo países de la Unión Europea. Sin embargo, es curioso que cuando el pueblo catalán ha hecho sus demandas, los países de la Unión Europea ignoran completamente lo que está pasando aquí. Entonces, yo creo que hay que ser consistente. Cuando hay una situación de opresión, sea la que sea, hay que ser consistente, hay que apoyar las iniciativas del pueblo. Y en Hong Kong es otro ejemplo de cómo han paralizado la ciudad. A través de la autoorganización del pueblo. Y paralizar la ciudad significa, bueno, cortar algunas carreteras, cortar algunos espacios. Eso le toca al pueblo catalán organizarlo. Yo no puedo decir qué es lo que tienen que hacer por ello, ¿bien? Pero no es ninguna cosa totalmente extraña, un movimiento de desobediencia civil. Se ha hecho en muchos lugares. ¿Cómo se interesa un profesor de sociología de la Universidad de Berkeley por el 1 de octubre? Bueno, porque yo estoy en un departamento de estudios étnicos y nosotros somos un departamento que trabajamos el tema de la descolonización de los pueblos. Nuestro departamento se formó con lucha política dentro de los Estados Unidos. Ese departamento se formó con huelga de estudiantes latinos, negros americanos, indígenas norteamericanos y asiáticos norteamericanos, por producir un espacio dentro de la Universidad Blanca norteamericana de pensamiento propio hacia la descolonización del conocimiento y del poder. Por tanto, el caso catalán es una lucha por la descolonización de un pueblo frente a un imperio que ha estado por muchos siglos ya impidiendo la soberanía de ese pueblo. Senyor Ramon Grossfogel, gràcies per haver estat aquesta nit al Preguntes Freqüents. Ha estat un plaer. Pot sortir per allà, molt amable. Si jo et pregunto, Jonathan, què et fa por ara mateix?